Bien, yo soy Antonio Fernández, que os va a hacer la introducción y luego el seguimiento posterior de las preguntas. Y llevando los mandos del programa está David Sánchez. Bueno, como introducción habéis recibido todos nuestra convocatoria explicando el porqué de haber vuelto a repetir esta segunda edición de los workshops. La primera edición la hicimos en julio y la verdad es que tuvimos bastante éxito y también bastante demanda de repetirlos por problemas de agenda. Algunos clientes no habían podido asistir. Esperemos que estas 4 sesiones para estos 4 martes consecutivos os resulten de interés y de aprovechamiento para el conocimiento del programa. Con la idea de tener un aprovechamiento máximo, queremos dar una vertiente práctica a estos workshops y para ello os hemos mandado en el email de convocatoria la posibilidad de que utilicéis vuestra licencia de Trical, el caso de los que sois ya usuarios, y si no, los que queréis explorar el programa y no sois usuarios, que utilicéis la versión de demostración que tenemos de Trical, que se puede descargar de nuestra web y que permite seguir la introducción de toda la geometría del programa paso a paso que vamos a hacer. Y luego para la parte de resultados utilizaremos estructuras calculadas que tenemos en la parte de galerías, como estáis viendo ahora en ejemplos galería, que nos va a permitir recuperar estructuras ya calculadas para ver sus listados, sus resultados, sus planos. Como sabéis, la versión demo que tenéis en la web es una herramienta muy adecuada para aprender a manejar el programa en la entrada de datos, en la salida de resultados, pero en la parte de cálculo no tiene la posibilidad de calcular estructuras. Para eso, digamos, tenéis la versión operativa, la versión profesional. Pero para el demo, yo creo que para este workshop, el demo es una herramienta idónea y más que suficiente. Bien, comentaros también que en el email que se os mandó de convocatoria vamos a grabar todas las sesiones, las 4 sesiones, y las vamos a publicar en una página que venía en ese mail para que podáis verlo directamente en off, incluso parando y volviendo con la velocidad que cada uno necesite. Bueno, pues por mi parte nada más. Comentaros que la estructura del workshop tiene ahora 90 minutos que van a empezar de lo que es explicación del programa y luego 30 minutos al final de respuestas a vuestras preguntas, que podéis ir haciendo en la parte de preguntas que tenéis en la herramienta de GoToWebinar. Pues nada más, David, adelante. De acuerdo, gracias. Pues vamos a comentar un poco lo que es el funcionamiento del programa, centrándonos en las distintas partes. En primer lugar, veremos la definición de la geometría, los distintos modos que hay. A continuación, dedicaremos un tiempo a la introducción de los distintos tipos de cargas. El menú secciones y datos nos permitirá posteriormente asignarle un predimensionado a todos los elementos de la estructura. Estaría por aquí el menú cálculo, calcularemos la estructura y nos centraremos a continuación en los resultados que se pueden obtener del programa. Vamos a comenzar, por tanto, con las posibilidades que hay a la hora de definir la geometría. Entonces hay distintas opciones. Una de las que se puede utilizar sería importar archivos provenientes de programas de CAD en 2 dimensiones. Esto se puede hacer con este icono. Permite importar un archivo DWG o en otros formatos. Entonces, bueno, pues si tenéis instalado el programa, dentro de la carpeta de Tricalc hay una carpeta varios, donde hay un archivo DWG de ejemplo, y si no, también podríais utilizar alguno de los vuestros. Estos archivos de ejemplo pues están también en Demo Tricalc. Entonces lo selecciono, aquí le indico las unidades de medida en las que fue dibujado, que en este caso se dibujó en metros. Y de este modo por aquí me aparece este plano. Vamos a verlo en planta. Y lo que se suele hacer con este tipo de planos es activar o desactivar las capas que nos interesen en cada momento. Eso se puede hacer con este icono de gestión de capas. Y en este caso voy a desactivar todas las capas y selecciono la capa de pilares como capa principal y la de cerramientos la activo con este icono y le puedo cambiar el color con este otro icono. Entonces, de este modo le voy a poner un color diferente a la capa de pilares y a la de cerramientos. Tener un dibujo en 2 dimensiones de este tipo es útil para utilizar el menú geometría y dibujar sobre él para ir calcándolo, para ir seleccionando los distintos puntos del plano. Por ejemplo, con la función de dibujo de barras por n nudos, podemos ir seleccionando los puntos del dibujo y el programa detecta automáticamente la intersección de líneas o los puntos finales, vértices de polígonos, etcétera,
para que no tengáis que andar introduciendo numéricamente los valores de las distancias de los distintos elementos. De ese modo es muy rápido definir una geometría en 2D. Es un modo de los que más se suelen utilizar importando archivos así en 2D. El dibujo de fondo se puede activar o desactivar en cualquier momento. De este modo nos quedamos con lo que realmente hemos dibujado dentro de TreeCalc. Y una vez que lo tenemos así dibujado, que lo tenemos sobre el plano de cota cero, podemos copiarlo hacia plantas superiores. Por ejemplo, si quisiera hacer un edificio de 2 plantas, podría utilizar la función de geometría que se llama traslación, que está por aquí, y en el eje vertical, que es el eje Y, le podría poner, por ejemplo, 300 centímetros, y de ese modo pues podría seleccionar todos los elementos que quiero trasladar, para ir haciendo así plantas adicionales. Vamos a suponer que quiero ahora trasladar, pues, por ejemplo, a 2,5 metros más arriba, le pongo 250, y quiero repetir 3 plantas más con esta dimensión, pulso traslación y selecciono lo que quiera trasladar. Entonces es un modo de comenzar a definir la geometría bastante habitual. Dibujar una planta tipo y después copiarla varias veces hacia arriba. También es posible ir haciendo elementos inclinados. Supongamos, por ejemplo, que aquí quiero hacer alguna zona inclinada. Podría usar la misma traslación, que en geometría nudo traslación. Le puedo poner, por ejemplo, 1,5 metros hacia arriba con solo una copia. Y levantando solamente esta barra, pues luego podría dibujar barras adicionales. Entonces, bueno, pues así se podrían ir definiendo geometrías a partir de un plano en 2D. Otra opción que se puede utilizar para comenzar a definir la geometría es la importación de archivos de XF en 3 dimensiones. En ese caso, en lugar de ir dibujando yo por dónde van los elementos, lo que hace el programa es que por cada elemento que se recupera dentro de este archivo, se crea automáticamente la barra. Vamos a abrir un ejemplo de XF3D. Incluimos dentro de la carpeta varios este archivo que se llama DOME3D. Y lo mismo, me pregunta las unidades de medida, que son metros, pulso aceptar. Y de ese modo pues me importa el modelo tridimensional completo. En vez de ir dibujando cada uno de los elementos, ya viene en 3D. Lo que hace TreeCalc es que por cada línea que hubiera en el dibujo, automáticamente me crea una barra. De este modo, lo que tendríais que dibujar en el programa de CAD serían únicamente los ejes de la estructura. Y una vez que está aquí, con el menú Geometría, podemos ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, si quiero eliminar una zona determinada, o si quiero añadir barras nuevas por 2 nudos, por ejemplo, para hacer aquí un arriostramiento, etcétera, pues una vez que hemos importado el archivo, se puede ir modificando en TreeCalc, igual que si lo hubiéramos dibujado directamente desde aquí. Bien, hay otra posibilidad que sería importar archivos en formato BIM, en formato IFC, que tiene una ventaja importante frente a esto que acabo de hacer, que es que aparte de recuperar los ejes de las barras, también se recuperan las secciones. Voy a eliminar todo esto y vamos a utilizar la función archivo importar modelo BIM, abrir. Y en este caso el formato de archivos en vez de DXF es IFC. Es un formato más moderno que incluye los volúmenes de los distintos elementos, las secciones. Vamos a buscar dentro de la carpeta ejemplos IFC que tenéis por aquí. Si no, también en nuestra página web hay un apartado específico que habla sobre el concepto BIM y que incluye también archivos en este formato que se pueden descargar. Por aquí hay, bueno, pues un poco de información sobre este tipo de conexión BIM y ejemplos de archivos. Por aquí veis este tipo de ejemplos que se podrían descargar también. En este caso, como ya tengo instalado el programa, tengo esta carpeta ejemplos IFC y vamos a abrir alguno de ellos. Por ejemplo, este. Este tipo de archivos IFC pueden incluir todo tipo de elementos tridimensionales. Podrían ser elementos de la estructura, pero también podríamos tener, por ejemplo, puertas, ventanas, barandillas, chimeneas, etcétera. La información que importa TreeCalc es la estructural. Serían muros, opcionalmente, si quieres activar o desactivar. De este modo, si en tu estructura hay muros de carga, los puedes recuperar, y si fueran únicamente unos cerramientos o divisiones interiores que no sean estructurales, pues podríamos filtrarlo a la hora de importar para que no lo traiga a TreeCalc. Con los forjados o losas pasa lo mismo. Podemos importar todos los forjados o losas o solamente los horizontales o solamente los inclinados, que serían los IFC Roof.
Y por aquí están las barras, que serían las columnas, las vigas, y los miembros serían barras genéricas, diagonales o así. También es posible filtrar este tipo de archivos para recuperar únicamente aquellos que cumplan con unas dimensiones mínimas. Entonces, una vez que esté importado este archivo, vamos a ver una ventaja importante, que es que no solamente se recuperan los ejes, sino también las dimensiones de los elementos. Aquí vemos que en este caso pues hay un perfil doble T más grueso, la viga también es más gruesa, estas viguetas son más estrechas, etcétera. De ese modo, la importación pues es mucho más rápida y no tenemos luego que ir definiendo elementos adicionales en TreeCalc. Una vez que hemos importado ese archivo, tendríamos que utilizar la función modelo BIM opciones de creación generales, y aquí podemos elegir las series que queramos utilizar. Por ejemplo, para los perfiles doble T, si quiero utilizar la serie IP o si quiero usar otra, pulsando el botón buscar podemos consultar la base de datos de perfiles, pues podría seleccionar otra diferente, o bien de las que se utilizan en Europa, del catálogo de ArcelorMittal, o de las que se utilizan en América, pues la serie HP, W, M, etcétera, o de distintos tipos. Estas son de Brasil, de México, etcétera. Entonces puedes elegir los perfiles que estás recuperando, de qué serie quieres que se utilicen, con cuál quieres que se calculen. Una vez hecho esto, podemos usar la función geometría modelo BIM, crear modelo de TreeCalc, y de ese modo ya se crearía el modelo de TreeCalc. Podríamos cerrar ya el archivo IFC y este modelo ya estaría definido en TreeCalc. Este ya es el formato de TreeCalc habitual, donde bueno, pues me ha asignado a cada una de las barras el perfil correspondiente, más grueso, más fino, dentro de la serie que hayamos elegido. Una vez que está aquí en TreeCalc, lo único que nos faltaría por definir serían los apoyos, porque en la base de los pilares no hay en este momento ningún apoyo. Si intentáramos calcular, el programa me avisaría. Entonces, para definir los apoyos de esta estructura, utilizaré la función geometría apoyos. Y aquí puedo elegir si quiero que sean apoyos empotrados o apoyos articulados, o uno por uno ir activando o desactivando cada uno de los 6 grados de libertad. Por ejemplo, voy a elegir apoyo empotrado y puedo ir seleccionando los nudos de uno en uno, si me interesa ir colocando los apoyos en posiciones determinadas, o si me sitúo en una vista en alzado, pues podría seleccionar mediante una ventana todos los nudos de la cota inferior. Bien, pues este sería otro modo de comenzar a definir la geometría. Una vez que está aquí en TreeCalc, igual que antes, se podrían hacer todas las modificaciones que quisiéramos. Si queremos dibujar barras nuevas o eliminar algunas, desplazarlas, etcétera, pues una vez que has importado el archivo se podría modificar. Otro modo de comenzar a definir la geometría sería mediante la función nave. Voy a eliminar esto. Dentro del menú geometría tenéis esta función que se llama nave, que incluye distintos tipos de estructuras ya parametrizadas y te va preguntando una serie de dimensiones, una serie de datos que necesita mediante un asistente, y de ese modo se define la geometría muy rápidamente. Pueden ser marquesinas, pueden ser naves en diente de sierra, naves a un agua, 2 aguas, etcétera. Si elijo, por ejemplo, la nave a 2 aguas y pulso aceptar, en este asistente me va preguntando en cada página una serie de datos. Por ejemplo, aquí me pregunta el número de pórticos. Si le pongo 3 pórticos o 5, por ejemplo, en el dibujo de la derecha se va viendo lo que se obtiene. Aquí estaría la separación entre pórticos, estas cotas que veis por aquí. La altura a los lados, por aquí veis las cotas que aparecen. La anchura, la altura en el eje central, serían las dimensiones principales. Si os van surgiendo dudas sobre lo que voy explicando, las podéis ir poniendo en la zona de la derecha donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha, y también al final pues comentaremos con el micrófono algunas de ellas. Bien, en este caso, en la página siguiente me pregunta el tipo de pórtico, si quiero que sea un pórtico simple, que en este caso solamente están los 2 pares, o distintos tipos de cerchas. Por aquí podemos elegir, por ejemplo, una cercha inglesa. Podemos elegir el número de subdivisiones, por ejemplo, pues 8 subdivisiones o 4, etcétera.
En la página siguiente me pregunta por los vanos que quiero arriostrar y los que no. Entonces, bueno, pues aquí se pueden ir activando. Por ejemplo, en este caso están todos arriostrados. Voy a dejar solo el primero y el último. Y también se definen algunas dimensiones por aquí. La distancia, por ejemplo, desde la primera correa al borde o hasta el eje central. Vas definiendo estos datos por aquí. Puedes elegir la separación de las correas. Por ejemplo, si le pongo 60 centímetros, pues aquí veis que hay muchas en la cubierta. Si activo esta opción, lo que hace es que me sitúa una correa en cada punto donde termina la cercha, en cada una de las montantes de la cercha. Pulso el botón siguiente y en este apartado me pregunta por el tipo de perfiles que quiero utilizar. Entonces, igual que antes, podemos consultar la base de datos y elegir alguno de ellos del catálogo de perfiles. Luego, cuando pasemos por el menú secciones y datos, os enseñaré cómo se puede ampliar esta base de datos por si quisierais crear algún tamaño de perfil nuevo. También para que consultemos otros tipos disponibles, como los de alma aligerada, perfiles huecos, etcétera. Lo veremos luego con más detalle en el menú secciones y datos. Bien, aquí pulsamos siguiente, me pregunta el tipo de perfiles para las correas y para los arrastramientos. En esta página del asistente me pregunta si todos los cerramientos van a estar cerrados, si van a estar todas las fachadas existentes o alguno de ellos no va a existir. Por ejemplo, en este caso, si desactivas la fachada posterior, pues esto estaría abierto y eso va a ser muy importante para el peso de la propia fachada y también para las cargas de viento, para considerar el viento interior. En este caso vamos a activar todos los cerramientos. Pulsamos por aquí siguiente. Aquí llegamos a las cargas de viento. Entonces, bueno, pues puedes elegir si quieres considerar las 4 direcciones de viento o solamente algunas de ellas. Aquí se puede ir activando o desactivando cada una de ellas. Y con el botón datos iniciales puedes definir la presión de viento que quieras utilizar o calcularla automáticamente según la normativa que tengas activada en este momento. Entonces, bueno, pues ahora os enseño la lista de normativas disponibles. En este caso se estaría calculando según el CTE. Aquí se puede calcular el coeficiente eólico automáticamente y se calculan los paneles y los subpaneles. Ahora veremos gráficamente a qué se refiere esto de los subpaneles. Hay distintas zonas en la cubierta donde los coeficientes eólicos van a ser diferentes. Por ejemplo, viendo la nave en planta, pues en la esquina va a haber un coeficiente eólico mayor de tipo F, en la fachada de Barlovento un coeficiente H, en la de Sotavento un coeficiente J o I, dependiendo de las zonas, y todo eso lo introduce el programa automáticamente. Entonces, cuando le damos aquí a finalizar, me crea la geometría y también me ha creado los tipos de perfiles, el predimensionado, y los paneles de viento. Estas zonas con distintos rayados son los paneles que tienen distintas cargas de viento, distintos coeficientes eólicos según la normativa que tengas seleccionada en este momento. Las normativas se pueden elegir aquí en Archivo Preferencias. Y bueno, pues por un lado está el idioma, se pueden elegir distintas versiones del español, donde hay bueno, pues ligeros cambios en algunas denominaciones, sobre todo a la hora de sacar los informes, es importante. La normativa, se puede elegir normas de España, eurocódigos, normas de España más antiguas, normas de Portugal. Por aquí estarían las normas estadounidenses. Para el cálculo del hormigón o el concreto se usaría la ACI, para el acero la ISC o la ISI. Y bueno, pues se puede definir según los parámetros por defecto de la norma de Estados Unidos o según los parámetros propios de cada país, de modo que se pueden configurar aquí pues distintos países para ir modificando los parámetros que afectan al cálculo, ¿no? Por aquí veis todos estos parámetros que están disponibles para poderlos utilizar según el país que necesitemos. También hay normas de Brasil, de México, de Argentina, Chile, y en esta imagen se muestran también otros reglamentos incluidos que se tienen en cuenta sobre todo para el cálculo sísmico y también para criterios de armado. Normas, por ejemplo, pues de Colombia, de Perú, de Chile, etcétera. Bien, pues de ese modo hemos definido con la función nave la geometría de la nave, su predimensionado y sus cargas. También se han introducido estas zapatas aisladas por aquí abajo. Vamos a ver también la posibilidad que habría de modificar la nave industrial una vez que está creada para añadir elementos nuevos. Por ejemplo, voy a crear de nuevo la nave, pero con más altura.
En vez de ponerle una altura de 4 metros, se la voy a poner de 6 metros, porque quiero hacer una entreplanta. Por ejemplo, en el centro vamos a ponerle 8 metros. Altura a los lados 600. Ahora sí, 600. Y altura en el eje central 800 centímetros. Entonces, le doy aquí a siguiente, siguiente, siguiente. Finalizar. De ese modo tengo una nave con doble altura, le he puesto 6 metros de alto y supongamos que quiero hacer modificaciones ahora. Vamos a suponer que quiero dividir estos pilares en 2 alturas y hacer una entreplanta. Podría hacer cualquier cambio que necesite una vez que tengo la nave creada. Por ejemplo, puedo eliminar estas cruces de aquí para colocarlas, por ejemplo, pues en el siguiente vano. Voy a quitar la vista en render, voy a utilizar el menú geometría para dividir con esta función dividir en n. También puedo usar dividir a distancia, por ejemplo, para indicarle a qué altura quiero hacer la división. Entonces selecciono el pilar y le digo que quiero hacer una división, por ejemplo, pues a 2,75 m del nudo inferior. Entonces te crea ahí un nudo. Aquí voy a dividirlo también a 2,75 m. Con el menú geometría, con las funciones que estaba usando antes, barra por 2 nudos o por varios nudos, pues puedo ir dibujando algunas vigas nuevas que necesite. Con esto quiero mostraros que la función nave no termina ahí, sino que es el punto de partida, para a partir de ahí ir modificando, ir definiendo la geometría exacta que necesites. Ves que es muy sencillo, con estas funciones de dibujo de barras, pues bueno, se pueden hacer paralelas, perpendiculares, etcétera. Por ejemplo, voy a hacer una paralela a una distancia. Entonces le indico la distancia que quiera, por ejemplo 5 metros, y selecciono el pilar original y hacia dónde quiero hacer la paralela. Entonces, bueno, pues así podríamos ir dibujando elementos nuevos. Veis que aquí tengo los apoyos y las zapatas en los pilares originales, pero este no lo tiene. Entonces podría aquí copiar y pegar. Aquí uso la función edición copiar, selecciono este elemento y lo puedo pegar, pues por ejemplo aquí y por ejemplo aquí. Entonces, bueno, pues el modo de definición de la geometría, como veis, es muy ágil y, bueno, pues sería igual que en cualquier programa de CAD. Añado una barra nueva. Aparte del menú, se pueden usar también las barras de iconos. Yo tengo aquí a la derecha las barras de iconos de dibujo y en este caso, pues tendría esta de barra por 2 nudos para poder ir más rápido. Según vas utilizando las funciones del programa, aquellas que uses con más frecuencia las puedes ubicar en las barras de iconos, que son personalizables y se pueden ir desplazando a la ubicación que necesitemos. Una cosa importante que tiene Trical en comparación con otros programas es la posibilidad de mezclar distintas tipologías. Por ejemplo, en esta nave industrial podríamos introducir una losa reticular o una losa unidireccional, un forjado aligerado. Con estas funciones, por ejemplo, tenemos por aquí unidireccional, introducir, y elegimos en qué cota quiero ubicarlo. Le damos un nombre, por ejemplo, forjado F1. Las cargas se pueden definir en kilonewton o en kilogramos. En este caso lo tengo en kilonewton. Por ejemplo, le vamos a poner, por ejemplo, una carga permanente de 0,5 kilonewton por metro cuadrado, que serían 50 kilogramos, y una sobrecarga de 3 kilonewton, aquí elijo sobrecarga. Y en buscar puedo consultar la base de datos de distintos tipos de forjados o losas. Hay forjados de chapa colaborante, forjados mixtos, de estos que veis que tienen la chapa agregada y una capa de compresión de hormigón. Por aquí tenéis también placas alveolares, con distintos cantos, distintos fabricantes. Esta base de datos es ampliable, de modo que podríais utilizar el fabricante que haya por vuestra zona. Y hay más tipos por aquí, los de viguetas de hormigón y bovedillas. De este tipo pueden ser viguetas pretensadas o viguetas armadas o viguetas in situ. O también hay posibilidad de utilizar viguetas metálicas, que sería el último que aparece aquí en la lista, viguetas metálicas de este tipo. Como digo, esta base de datos con distintos tipos de forjados es ampliable por el usuario desde el menú secciones y datos. Enseguida lo usaremos.
Voy a elegir, por ejemplo, para esta nave, pues cualquier tipo de forjado. Por ejemplo, vamos a poner un forjado alveolar de 16 más 5. Vamos a ponerle un poco más de canto, de 20 más 5, por ejemplo. Entonces, cuando pulsas introducir, vas dibujando la zona por donde quieres aplicar ese forjado. Bien, todo esto que estoy haciendo lo podéis hacer vosotros mismos con vuestro programa TreeCalc o también con DemoTreeCalc. Con DemoTreeCalc no os va a permitir calcularlo, pero lo que es el proceso de introducción de la geometría, si lo podéis hacer, puede ser muy bueno para el aprendizaje o para que evaluéis la facilidad de uso que tiene el programa. Bien, dentro del menú geometría hay otras opciones que me permiten elegir el tipo de unión que vamos a utilizar para cada barra. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tengo estas barras de acero. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta viga la vamos a poner de acero. Elijo capturar, capturo, por ejemplo, esta sección. Y le voy a poner un canto mayor, por ejemplo, de 200. Se lo voy a asignar a esta barra. Pues bien, el programa va a calcular el pilar por un lado, la viga por otro lado, y también va a calcular la unión entre estas dos barras. Eso está dentro de geometría, uniones de acero, definir modelos. Esta es la parte del programa que denominamos TConnect, aunque como veis está integrada dentro de TreeCalc, que es una función más que se puede seleccionar. Y me va a permitir calcular esa unión pues, de distintos tipos. Podría colocarle una chapa auxiliar con soldadura, podría colocar los dos perfiles unidos sin más, sin esa chapa, podría hacer otros tipos, por ejemplo con tornillos, con una chapa auxiliar y unos tornillos, con este otro tipo, etcétera. Hay otros disponibles también para calcular las soldaduras pues en perfiles huecos rectangulares o en perfiles huecos circulares, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es elegir la que quieras usar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, pulso aceptar. Y aquí me permite escribir a mano si me interesan los esfuerzos, aunque lo normal, lo más cómodo es no introducirlos y activar esta opción, obtener los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura, porque de este modo el programa cuando calcule la estructura general va a averiguar los esfuerzos que tienen esta viga y este pilar y esos son los que va a utilizar para calcular las soldaduras, los tornillos, las chapas de unión entre un elemento y otro. En este asistente que me ha aparecido puedo ir definiendo distintos datos específicos para la unión. Por ejemplo, la altura me está preguntando aquí o la anchura de la chapa. Todo esto lo puedo ir cambiando. El grosor de la chapa, la distancia del borde superior. La métrica de los tornillos, si quiero utilizar la métrica europea, Eurocódigo 3 o estadounidense, ASTM. Entonces aquí ya me pregunta los diámetros pues en pulgadas o en milímetros, según la que elija de los dos. Aquí seleccionas el diámetro que te interese y esta sería la resistencia del tornillo. Por aquí indica la resistencia característica y última. También le puedes indicar si el tornillo es pretensado. Y estos son distancias de cada una de las filas de tornillos. Por ejemplo, esta la voy a aumentar un poco, 50 milímetros, y esta otra también. En la siguiente página del asistente me pregunta por algunos elementos adicionales que pueden servir de refuerzo. Lo normal sería calcular esta chapa sin más para ver si cumple y en caso de que no cumpliera podríamos colocarle algún refuerzo adicional. Por ejemplo, esta cartela se puede aquí activar, le indicas las dimensiones o también tienes la opción de colocar estas chapas adicionales por aquí, una chapa inferior o superior. Y otras opciones serían rigidizadores oblicuos, como estos, bueno, ya para casos en los que no cumpla con las chapas individuales. Y tienes otra opción también para colocar una chapa de refuerzo en el alma, etcétera. Unas chapas por aquí adicionales. Entonces, vas indicando este tipo de elementos y esto se va a calcular también junto con el resto de la estructura. Por aquí te indica también en esta página los tipos de soldaduras, si son de ángulo, penetración o variable, si se van a ejecutar en taller o en obra, y en caso de que sean de ángulo, pues la dimensión de la garganta de soldadura. Le indicas aquí los milímetros y te va a decir si cumple o no. Te va mostrando en color rosa cada vez que seleccionas una de las soldaduras para que veas a cuál de ellas se refiere.
Bien, pues de ese modo se queda introducido este esquema aquí, esta marca. Vamos a quitar el render para que se vea bien. Esta marca naranja que hay aquí indica que en esa unión pues hemos definido unos tipos de chapas y de tornillos específicos, que luego se podrían repartir para toda la estructura, y eso se hace con geometría, uniones de acero, asignar o modificar. Esta es la que acabo de crear. Y podría asignársela a otros elementos, que los puedo seleccionar así de uno en uno, o puedo utilizar el botón asignar a todas que hay por aquí, que lo que hace es que busca dentro de la estructura todos los puntos donde le puede aplicar el mismo tipo de unión. Aunque en este caso el ángulo que forman no es el mismo, no es de 90 grados, pero aquí el programa pues ya lo adapta a la forma que tenga, al ángulo que forme cada una de las barras. Bien, pues en cuanto a geometría, estas serían las funciones más importantes. Hay muchas otras, pero no vamos a comentar más. Bueno, sí, hay una que sí me gustaría comentar, que es los tipos de unión de barras, para terminar ya con el menú geometría. Cuando tú te detienes encima de una de las barras, aquí te indica en tipo de unión RR. Eso significa rígido, rígido, en esta etiqueta que aparece. Y eso se puede cambiar. Supongamos, por ejemplo, que en esta viga, en vez de unión rígida en ambos extremos, me interesa utilizar otro tipo de unión. Eso se puede cambiar en geometría barra tipo de unión esfuerzos. Y aquí puedes elegir articulado articulado, que bueno, pues te lo representa con dos círculos en los extremos. Si me acerco un poco por ahí se visualiza. En este círculo representa que está totalmente articulado. O podría utilizar uniones elásticas, que se pueden definir mediante porcentajes para indicarle que transmita pues solamente el 50% del momento o el 20%, etcétera. Hay tres valores para indicar cada uno de los tres giros que puede tener el nudo, tanto para el nudo inicial como para el nudo final. Y tenéis otro tipo de unión más específico, que sería la gráfica de momento giro, que consiste en que el giro de la sección va a ir variando, no va a ser lineal, sino que bueno, pues en distintos rangos va a ir teniendo valores diferentes. Si pulsáis este botón ejemplos, aquí te muestra varias gráficas de momento giro a modo de ejemplo. En el eje horizontal vemos los giros en 10 a la menos 5 radianes, y en el eje vertical los momentos. En este caso lo tengo en kilonewton metro. Entonces, en este caso veis que hay una línea inicial que indica que hasta un momento de 97,27 kilonewton metro el giro va a ser de 113 por 10 a la menos 5 radianes. Es un giro con un movimiento lineal, de modo que proporcionalmente al momento se va produciendo el giro. Pero a partir de ese momento de 97,27 se produce más giro con menos incremento de momento. Y llegado a 145,91 ya se produciría un giro infinito. Entonces ahí ya pues dejaría de funcionar la unión. Entonces, este tipo de gráficas las podéis crear vosotros mismos poniendo estas parejas de valores. Aquí se han puesto únicamente los puntos de cambio de dirección, y de ese modo pues podéis calcular la unión con la gráfica de momento giro que queráis. También tenéis esta opción que dice utilizar los datos de Teconet cuando sea posible, que esto lo hace automáticamente. Como hemos definido el tipo de chapas, los diámetros de los tornillos, el tipo de soldadura, etcétera, el programa sabe calcular la gráfica de momento giro y la va a aplicar automáticamente, sin necesidad de que tengas que definir esos valores. Entonces sería otro tipo de unión específico, que lo podéis ir cambiando aquí en geometría barra tipo de unión esfuerzos. Voy a introducir un elemento más en la geometría. Voy a eliminar un par de zapatas y aquí voy a poner un muro, para que veáis también cómo se puede mezclar con otras tipologías. Muros resistentes, introducir, y marcando las esquinas del muro le podemos dar aquí un nombre. Y el botón propiedades me permite elegir el material. Con Trical podéis calcular muros de hormigón armado, o muros de ladrillo, o de bloques de hormigón, o de bloques de termoarcilla, muros de piedra. Y de ese modo pues van a quedar integrados dentro de la estructura, y bueno, pues van a intervenir en el cálculo de todos los elementos de la estructura. La zapata del propio muro se va a calcular también. En este caso le podemos decir, por ejemplo, que su longitud sea un poco mayor, 50 centímetros más por cada lado de longitud.
y de ese modo ya estaría el muro aquí integrado, que está recogiendo la carga que baja por estos pilares, también las de estas vigas, y la transmite a la cimentación, que va a tener su propia zapata lineal debajo del propio muro. Y también pues se pueden introducir vigas de cimentación para atar unas zapatas con otras, que en este caso se representan en color rojo, y las estoy introduciendo con el submenú geometría viga zapata. En vez de geometría barra, como usábamos antes, geometría viga zapata me permite atar la cimentación uniendo unas zapatas con otras. Bien, vamos a ver el menú cargas. Vamos a ver las funciones principales. Ya hemos visto antes cómo las cargas de viento pues, se habían definido automáticamente en la nave. Vamos a ver a continuación cómo podríamos añadirlas manualmente. Vais a ver que tampoco es complicado. En este caso, lo que tendríamos que hacer sería utilizar el icono de cargas de viento, que está por aquí, o en el menú también está la función, pero es más cómodo hacerlo con el icono. Carga de viento. En este caso puedes elegir todas las direcciones o solamente alguna de ellas. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle solamente un viento en la dirección X negativa. Y el botón datos, igual que antes, te permite escribir a mano la acción de viento que quieras utilizar, o pulsando este botón por aquí te muestra pues un asistente según la normativa del país que tengas elegido en cada momento. Y bueno, pues las zonas eólicas, el tipo de terreno, etcétera, la altura. Y de ese modo se calcula el valor de la acción de viento a utilizar. El coeficiente eólico lo puedes escribir manualmente si quieres, o calcularlo automáticamente según las tablas de la normativa, y bueno, pues en este caso, según los esquemas que veíamos antes, los distintos tipos de coeficientes. Entonces, una vez definidos estos datos, lo que se suele hacer normalmente es darle un nombre al panel de viento. Por ejemplo, le doy aquí el nombre norte, por ejemplo, el panel norte, y pulso el botón introducir. En este caso, como estoy introduciendo yo la carga manualmente, lo que tengo que hacer es dibujar el polígono por donde me interese. Introducirlo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el polígono va a ser solamente este, porque el muro quizás está sujetando tierras y no va a estar en contacto con el exterior. Entonces, bueno, pues de ese modo, aquí veis este rayado, esta sería la zona que está afectada por la carga de viento. De ese modo se podrían ir definiendo los paneles de viento de un modo manual. Pero desde luego, si la forma del edificio es una de las que veíamos antes, es mucho más rápido hacerlo con el asistente. Aquí simplemente en la página del asistente donde defines el viento, activas las direcciones a tener en cuenta y activas aquí esta opción de crear paneles y subpaneles según normativa. De ese modo, pues no tienes que dibujar el polígono. Depende de la geometría del edificio, lo puedes hacer con esta función automática o de un modo manual. Vamos a ver otros tipos de cargas, que serían las cargas sísmicas. Entonces, hay en el programa una serie de espectros de respuesta sísmicos que se pueden ampliar. Están aquí en cargas, espectros de respuesta, donde, bueno, pues damos ya algunos espectros de distintas zonas del mundo. Por ejemplo, aquí estamos viendo los de Perú, distintos tipos de suelos, distintos tipos de estructuras, o, por ejemplo, pues los de Bolivia o los de Costa Rica, etcétera. Colombia, la norma NSR10, por ejemplo. Entonces aquí cada uno de estos espectros pues te muestra en esta lista las parejas de valores, y veis a la derecha la gráfica en la que se muestra en el eje X el periodo y en el eje Y la aceleración. Se puede cambiar aquí si quieres que en el eje X se muestre el periodo o la frecuencia, y en el eje Y la aceleración la puedes definir en función de la gravedad, o en centímetros por segundo al cuadrado o en metros por segundo al cuadrado. En este caso, por ejemplo, pues llega aquí a 0,4 G y luego va descendiendo hasta el segundo 9. Entonces, si quisiéramos crear espectros nuevos, lo podemos hacer con este icono, nuevo espectro. Defino aquí las parejas de valores. Por ejemplo, pues para un segundo una aceleración de 0,2 G. Para 1,5 segundos, 0,23 G, por ejemplo. Así vas definiendo pues estos valores, ¿no? Para 2 segundos, 0,16 G, etcétera. Para 3 segundos, 0,10. De este modo es muy fácil definir el espectro. Si tuvierais los valores numéricos en
en Excel, por ejemplo, pues también podríais copiar esta tabla y pegarla. Con este botón pegar pues se podría traer aquí. Y de ese modo pues ya quedaría este nuevo espectro que le damos el nombre que queramos y se podría utilizar igual que cualquier otro. Entonces, en esta función lo que se hace es consultar o modificar los espectros de respuesta. La función para elegirlo es dentro de cargas dentro de cargas opciones, activo el sismo, elijo sismo genérico, que es utilizar los espectros definidos, y en cargas definir, aquí puedo elegir de entre todos los espectros que tengo el que quiera utilizar. Entonces, por ejemplo, pues voy a activar este de Colombia. Y aquí a la derecha defino también otra serie de parámetros que intervienen en el sismo. Por ejemplo, los porcentajes de las masas que se van a tener en cuenta, el 60% de las sobrecargas, el 100% de la carga de nieve si la hubiera, las cargas móviles, que ahora enseguida las veremos, y algunos otros factores pues de ductilidad, etcétera, en función del tipo de edificio. Bien, pues de ese modo se podría definir la carga sísmica. Vamos a ver otro tipo de carga que puede ser también interesante, que son las cargas móviles. Entonces, supongamos, por ejemplo, que me sitúo en este plano. Veis que aquí la lista que tenemos a la izquierda me permite ir activando cada plano de trabajo, ya sea horizontal o inclinado, y de ese modo pues puedo trabajar más cómodamente. Entonces, supongamos, por ejemplo, que activo el plano horizontal de la cota 275 y supongamos que a lo largo de esta viga quiero que discurra una carga determinada. Si activo el dibujo de las cargas con esta función, dibujar cargas o F5, se muestran las cargas que provienen ahora mismo del forjado que yo había introducido, de esta losa unidireccional que está apoyando en aquella viga. Pero aparte de estas cargas, se pueden añadir otras adicionales. Entonces, para usar las cargas móviles, lo que voy a hacer es en cargas opciones activarlas. Por aquí están las cargas móviles. Por ejemplo, voy a activar pues 4 hipótesis de cargas móviles y esto me va a permitir ir situando la carga en distintos puntos que el programa va a considerar que son alternativos, que no se van a sumar. Por ejemplo, vamos a aplicar una carga puntual pues de 15 kilonewton con la primera de las hipótesis de cargas móviles, la M1. Y le indico aquí dónde la quiero ubicar, por ejemplo, a 100 centímetros. Pulso introducir y selecciono la barra. Por aquí la estamos viendo. Voy a quitar el dibujo de las cargas lineales para que se vea más claro. Con la función cargas gráfica puedo desactivarlas. Cargas gráfica. Cargas, aquí es, la carga superficial. Entonces, esta es la que acabo de aplicar, en la hipótesis primera de las cargas móviles. A continuación voy a introducir otra carga puntual, por ejemplo, a 200 centímetros, en la segunda de las hipótesis de cargas móviles. Y así sucesivamente. A 3 metros en la tercera de las hipótesis de cargas móviles. Y a 4 metros en la cuarta hipótesis de cargas móviles. De ese modo, cuando el programa calcule, no va a considerar que estas 4 cargas están simultáneamente, sino que va a calcular primero con esta carga sin tener en cuenta las otras 3, después con esta carga sin tener en cuenta las otras 3 y así sucesivamente. De ese modo se puede calcular, pues por ejemplo, una viga carrilera sobre la que discurre un puente grúa o cualquier otra estructura similar. Por ejemplo, un puente, una pasarela que quieres considerar pues una carga que se desplaza a lo largo de su longitud. De ese modo lo puedes hacer con un único cálculo. Tú introduces las 4 cargas en las hipótesis adecuadas, haces un único cálculo y el programa ya tiene en cuenta las distintas posiciones alternativas y la envolvente que genera este desplazamiento de la carga con su línea de influencia. Bien, pues estas serían algunas de las funciones así específicas de cargas. Voy a aplicar una masa al muro, una presión de terrenos. Entonces, bueno, pues aquí le indico con este icono, carga de terreno. Le puedo poner hasta qué cota llegan las tierras, por ejemplo, hasta la cota 270 centímetros. Y por aquí defino el tipo de terrenos. Entonces, bueno, pues hay una base de datos con terrenos tipo. Vamos a elegir cualquiera de ellos, por ejemplo, arena densa. Y aquí puedo definir sus densidades, cohesiones, etcétera, con todos los datos detallados del estudio geotécnico.
Entonces selecciono el muro y de ese modo pues ya tendría también ese empuje de tierras. De ese modo puedo calcular los muros resistentes sin carga, considerando únicamente la carga que venga desde otros elementos de la estructura, simplemente como un muro de carga, o le puedo aplicar también su propia carga de empuje de tierra, que en este caso pues la he puesto hasta la cota 270 y el muro llega hasta la cota 275. Entonces, bueno, pues sería otro tipo de carga específico. Como veis, se puede simultanear con una nave industrial, con un muro de sótano, con las losas, con los empujes de viento, las cimentaciones, el cálculo de las uniones que hemos estado definiendo. Y bueno, pues no hay ningún problema en introducir todos estos elementos simultáneamente en el mismo modelo para que se considere su cálculo conjunto. Vamos a comentar en el menú secciones y datos 2 o 3 funciones importantes. La base de datos de perfiles, que os comentaba antes que se puede ampliar. Aquí tenéis secciones de distintos materiales, por ejemplo, secciones de madera, que se pueden calcular según la normativa correspondiente, la que hayáis elegido, europea, americana. Secciones de hormigón o de concreto. La serie OR o CONC son iguales, únicamente es por el cambio de idioma, hormigón o concreto. Luego secciones circulares, secciones de aluminio también se pueden calcular con TriCalc. Y en acero estructural, pues las series que estábamos viendo antes de perfiles laminados simples, por aquí están los de alma aligerada, perfiles conformados, este tipo de perfiles de chapa plegada con forma de C, omegas, zetas, etcétera. Por aquí hay perfiles huecos, perfil hueco circular, rectangular, cuadrado. Y por aquí están los perfiles compuestos y agrupados, 2 UPNs, 2 IPs, etcétera. Entonces esta base de datos es muy amplia, como veis, pero también es ampliable. Supongamos que quisiera añadir en un momento dado algún perfil nuevo. Por ejemplo, pues en esta serie W, que es un perfil T, pues me interesa añadir un perfil, por ejemplo, de canto 70 milímetros, que no existe en la base, en el catálogo, ¿no? Entonces eso se puede hacer con este icono, nuevo perfil. Le das aquí el nombre que quieras, por ejemplo, 70 milímetros. Y le pones aquí estas dimensiones. Entonces serían 70 milímetros para el canto, supongamos 35 para el ancho y los espesores de ala y de alma y el radio de esta curvatura. Entonces, al pulsar este botón, el programa calcula los momentos de inercia, módulos resistentes, áreas, etcétera, siempre que la forma del perfil sea una de las habituales. Y si tuviéramos un perfil propio con una sección muy extraña, en ese caso podríamos también calcular con él. Y lo único que tendríamos que hacer sería rellenar aquí sus valores. Simplemente rellenas esta ficha con los datos que te pide y ya se podría hacer también el cálculo con él. Cuando pulsas guardar, pues ya te queda aquí guardado en la base de datos de perfiles y ya lo tendrías a tu disposición para poderlo usar en cualquier cálculo. Lo que se puede hacer también es activar o desactivar los que quieras usar en cada momento. Si vas a calcular una estructura y estos tamaños de perfiles que estoy desactivando no los quieres tener en cuenta, pues los podrías desactivar momentáneamente, pero para la siguiente estructura los podrías volver a activar. Bien, y sucedía lo mismo con la base de datos de forjados unidireccionales. Aquí, si me voy a unidireccional o chapa, fichas, vemos, por ejemplo, el catálogo que estábamos usando antes de placas alveolares. Pues aquí están las dimensiones de las placas y todos estos datos se pueden cambiar o crear fichas nuevas. Entonces, bueno, pues indicas el número de alveolos, el canto total, el espesor de los nervios y tal. Por aquí las longitudes, si son pretensadas, pues el valor de P por E, etcétera. Lo mismo para las viguetas de hormigón, por ejemplo, viguetas armadas. Pues aquí hay distintas dimensiones. Por aquí se definen pues las dimensiones de la vigueta, las longitudes, etcétera. Las dimensiones de las bobillas aligerantes, que pueden ser cerámicas, de hormigón o mortero o de Porespan. Y bueno, pues definiendo todas estas dimensiones, el programa va a calcular con ellas. No habría ningún problema. Se puede ampliar libremente este catálogo de forjados unidireccionales y también para los bidireccionales está disponible por aquí. En reticular, pues también están
las dimensiones de las fichas, ¿no? Este sería bidireccional, con casetones perdidos o recuperables. Bien, y en el menú secciones y datos hay otras opciones que pueden ser interesantes. Vamos a activar, por ejemplo, este pórtico y supongamos que en este primero me interesa que no exista la cercha, la voy a eliminar, sino que exista únicamente pues, el pórtico simple, ¿no? Entonces, en estas uniones podríamos utilizar barras de sección variable. Por aquí hay un apartado que es inercia variable o cartelas, introducir, y podríamos elegir que el perfil no tenga el mismo canto a lo largo de toda su longitud, sino que tenga un canto mayor en un extremo y menor en otro. Aquí defines el canto máximo y el canto mínimo y le puedes indicar de qué tipo quieres conseguir ese incremento de canto. Corte oblicuo de perfil o soldarle medio perfil igual del mismo tipo o unas chapas de distintos espesores que vas definiendo por aquí. De ese modo se pueden calcular barras de sección variable que pueden tener toda la longitud de sección variable o solamente un primer tramo que le indiques aquí, por ejemplo, 100 centímetros para hacer una cartela. Esta sección variable se puede usar tanto para barras de acero como de madera como de hormigón. Si tienes una barra de hormigón que tenga también un incremento de canto, por ejemplo, para hacer una viga delta o algo parecido, pues se podría indicar aquí el canto en el centro y en los extremos. Entonces sería aplicarle la tipología que queramos, pulsar aceptar y seleccionar la barra que queramos. Por ejemplo, en este caso, si selecciono esta barra, me está mostrando el incremento de canto hacia arriba y eso se puede luego girar con inercia variable, girar, y por aquí pues ya puedes ponerlo en distintas posiciones, ¿no? Así hacia abajo a la derecha, por ejemplo. Entonces serían otras opciones que hay aquí en secciones y datos que pueden ser importantes. Y también incluye Trical el cálculo de las ménsulas cortas, de hormigón serían en este caso. Una ménsula corta de este tipo, puedes definir también el canto máximo y mínimo y estos valores que están aquí acotados, en la planta y en el alzado, para hacer el cálculo de las armaduras que el programa necesita en esta, vamos, que la ménsula necesita en esta zona. Bien, a la hora de calcular se pueden definir por aquí las opciones de cálculo en esta zona de la pantalla. Entonces hay una opción muy importante en el cálculo de esfuerzos que es el cálculo en segundo orden. Esto se puede activar o desactivar y de este modo lo que se consigue es calcular todos los pilares con el momento real que se produzca en función del método P-delta, que es el que utiliza Trical. No se usa ninguna simplificación, sino que es el método P-delta según el cual se averigua el desplazamiento de la cabeza del pilar. Eso le añade el momento correspondiente al propio pilar, eso genera un desplazamiento extra, se añade otro momento adicional, otro desplazamiento extra, otro momento. Así se van haciendo varios ciclos hasta que la diferencia que hay entre un desplazamiento y el siguiente, de la siguiente iteración, sea menor de un determinado valor que se puede fijar aquí en los parámetros. Entonces, pulsando el botón parámetros, enseguida aparecerá, pues me permite elegir esas iteraciones, esos incrementos que queremos considerar. Un momento, que aparecerá enseguida. Al hacer el cálculo de segundo orden, se consigue normalmente un ahorro en los materiales porque se tienen en cuenta los momentos reales que se producen con este método P-delta en vez de tener que utilizar coeficientes de mayoración según los coeficientes de pandeo traslacionales, que siempre son unos coeficientes demasiado del lado de la seguridad que mayoran muchas veces los pilares más de lo debido. En este caso, al calcular en segundo orden, pues se va a tener en cuenta el momento real que se produzca. Lo que no sé es por qué está tardando tanto en aparecer esta ventana de parámetros. Bien, os recuerdo que tenéis la posibilidad de ir haciendo preguntas en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y luego pues bueno, os iremos respondiendo algunas también por escrito y al final comentaremos las preguntas más importantes.
Bueno, no sé si esto va a aparecer o qué. Probablemente aparecerá a esta hora calculando todas las combinaciones de cargas para calcular el número de combinaciones que calcula en primer orden y en segundo orden. Pero me parece que lo voy a detener y vamos a abrir alguna estructura ya calculada. Lo que voy a hacer es abrir estructuras que hay en la función galería. Si usamos la función galería, veréis que hay varias estructuras ya calculadas, los que tengáis instalado TreeCalc, y si habéis instalado DemoTreeCalc, las podéis descargar, estos ejemplos que estáis viendo ahora en pantalla, los podéis descargar de la página web. En la zona de descargas, aquí arriba en descargas, en artec.com, DemoTreeCalc, ejemplos galería. Son las mismas estructuras. Las incluimos cuando se instala TreeCalc, pero también podéis descargarlas de aquí de la web. Entonces vamos a abrir alguna estructura ya calculada para ver sus resultados. Vamos a abrir, por ejemplo, esta estructura que tiene secciones de acero de alma aligerada y que, bueno, pues incluye también un forjado, es similar a la que he estado haciendo. Entonces, bueno, pues la tenemos por aquí. Ejemplo, no, esta no es. Ejemplo, secciones de alma aligerada. Le hacemos doble clic y de ese modo se abre. Esta ya está calculada y vamos a ver el menú resultados. Vamos a ver los tipos de resultados que se pueden obtener. Aquí me dice que las bases de perfiles ya existen, que si quiero sobreescribirlas, y le estoy diciendo que sí a todas ellas. Bien, entonces, una vez que está calculada la estructura, dentro del menú resultados podemos ir pidiendo algunos resultados. Por ejemplo, las gráficas, podemos ver una gráfica con las tensiones de acero que han llegado a tener las distintas barras. Entonces, me muestra aquí un rango entre 0 y 90% más o menos, que sería el porcentaje de trabajo que está teniendo cada una de las barras. Si me sitúo, por ejemplo, en una cota determinada, aquí veo algunas zonas en azul claro, otras en azul oscuro. Las que están en azul claro son las que están más aprovechadas. Esto se puede ver también numéricamente activando en resultados gráficas opciones, tensión de acero, aluminio o madera. Y esto me muestra en el centro de cada barra el porcentaje. Entonces, para esta es el 94,7, para esta es el 85,2, etcétera. Voy a pedir de nuevo la gráfica, resultados gráficas de tensiones de acero. Se pueden ver simultáneamente las dos cosas, la gráfica y los valores del porcentaje. Bien, otras gráficas interesantes pueden ser, voy a quitar ese porcentaje. Podemos ver la gráfica de flectores, por ejemplo, los esfuerzos flectores que tienen cada una de las barras, y esta gráfica se puede mayorar o minorar con la función ayudas escalas. En este caso, los momentos en vez de multiplicarlos por 20, pues los voy a multiplicar por 0,2, por ejemplo, y así pues se ve más coherente. Aquí vemos, bueno, pues las barras que tienen unión rígida, las que tienen unión articulada, etcétera, según los tipos de unión que habíamos visto antes. Se puede ir viendo para una cota determinada o si desactivo esa cota se puede ver la estructura completa o también puedo activar algún pórtico determinado. Es decir, que los planos que vaya activando en esta zona izquierda de la pantalla son los que me va mostrando. Si lo quiero ver así en alzado. Y se podrían ver también los valores máximos. Por ejemplo, si me acerco a esta zona y quiero ver sus valores máximos, puedo hacer en resultados gráficas opciones, ver valores máximos y pido de nuevo la gráfica de flectores Z. Entonces, bueno, pues aquí me va mostrando los valores máximos. Bien, otra gráfica que puede ser muy importante es la gráfica de desplazamientos. Para ver cómo se desplaza la estructura, resultados gráfica, desplazamientos. Se pueden ver los desplazamientos en estado límite último o de servicio, mayorados o no.
y me va a mostrar pues cómo se deforma la estructura. Aquí vemos que la zona que más desciende es la que está en color rojo, que en este caso sería 1,9 centímetros. Lo podemos ver así en alzado. Igual que antes, pues para un solo pórtico o para una cota determinada se puede ir activando, o para la estructura completa. También se pueden mayorar o minorar estas gráficas con ayudas escalas. Aquí en ayudas escalas le puedo decir que en vez de multiplicar los desplazamientos por 250, los multiplique solo por 50, por ejemplo. Bien, aparte de gráficas, también es muy importante la obtención de informes con la comprobación que se ha realizado. En resultados informes podemos pedir la comprobación de acero y voy a pedir algunas barras para que el informe no sea demasiado largo y no tarde mucho en generarlo, y le puedo pedir informe resumido o completo. En este caso voy a pedirlo completo y, por ejemplo, pues voy a seleccionar estas barras de aquí, algunas por aquí, y también me interesaba, pues, por ejemplo, estas vigas que estaban trabajando cerca del límite, ¿no? Entonces vas seleccionando las barras que quieres que te incluya en el informe y te genera un informe en formato PDF o en formato de Word, según lo elijas en las opciones del programa. En este caso yo tengo elegido Word y me lo está generando y abriendo ahora. Entonces va indicando cada una de las vigas con su número, el tipo de acero que estamos utilizando. Por supuesto se puede elegir cualquier tipo de acero. Por aquí están los datos del pandeo, la esbeltez, los coeficientes de pandeo, las flechas. En este caso pues hay una flecha hacia abajo, otra hacia arriba, hacia un lado y hacia otro, 4 flechas, y son todas menores que el límite que hayamos fijado. Los límites están por ahí disponibles en el programa para poderlos definir como nos interesen, ¿no? Por aquí están todos estos valores que se pueden ir modificando. Si sigo bajando en el informe, por aquí me da la máxima compresión, máxima tracción, los momentos, etcétera, y el coeficiente de aprovechamiento. Esta barra en particular está trabajando al 46%. Luego me da todos los cálculos parciales que he realizado según la normativa que tengamos seleccionada en cada momento, para los esfuerzos simples y para los esfuerzos combinados. Por ejemplo, en este caso tengo axil más momento más cortante, y por aquí los datos del pandeo lateral, compresión más flexión, etcétera. Si selecciono alguna de las otras barras, tenía alguna que estaba trabajando al 90% o así, vamos a verla, esta no. Bueno, aquí veis que está organizado según títulos del documento de Word, y bueno, pues se pueden ir viendo las distintas barras. Mira, esta por ejemplo pues está al 87%. Tiene momento y cortante, y la tensión combinada sería 87,2%. Como son tablas de Word, como son documentos de Word, cualquier modificación que queráis hacer es posible y podéis cambiar tipos de letra, negritas, cursivas, lo que sea, eliminar filas, etcétera, ¿no? Los cambios que queráis ir haciendo es muy rápido, dado que son documentos de Word con formato. Vamos a abrir otra estructura que tenga uniones y vemos el informe que se genera para el cálculo de las uniones. Entonces, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, una que tenía uniones, es esta de aquí abajo, nave uniones, perfiles huecos. Vamos a abrirla. Lo que se va analizando en el informe de uniones que os voy a enseñar a continuación es cada chapa, cada tornillo, cada cordón de soldadura, pues qué solicitaciones tiene, qué porcentaje de aprovechamiento, qué cálculo se ha realizado. Aparte también de los planos de las uniones, que os los voy a enseñar enseguida. Aquí veis que en esta estructura pues se habían definido distintas uniones en esas zonas. Entonces podemos ver los planos en resultados acero uniones, dibujar plano. Por aquí aparecen y me va mostrando para cada uno de ellos, pues en este caso las chapas adicionales que se hayan colocado, el ángulo que forma cada uno de ellos,
los cordones de soldadura. Por aquí los vemos, cómo están representados. Voy a mostrarlo un poco mejor. Haciendo un zoom, por ejemplo, en esta zona de aquí. Por aquí se ve pues el tipo de soldadura, detalles 9 y 14, que están por ahí en otra zona. Aquí indica para cada uno de los nudos si ha cumplido o no, qué barras ha utilizado. Por aquí están las secciones de los tubos, el ángulo que forman, y los detalles de las soldaduras están en la zona inferior. Por aquí están. Donde decía detalle 1, detalle 2, serían estos cordones de soldadura que veis por aquí. Según el ángulo, los milímetros, etcétera, y todos estos parámetros. Entonces esto sería en cuanto a los planos de esas uniones. En cuanto al informe justificativo, está por aquí, resultados informes, uniones. Y en este caso le puedes pedir si quieres que te incluya todas las uniones o solamente algunas de ellas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, solo estas tres. Y aquí eliges también la información que quieres que te incluya en el informe y la que no. Se genera el informe también, como decía antes, en el formato PDF o de Word, docx, y de ese modo pues también cualquier cambio posterior o poner las cabeceras o los pies de página o cualquier otra cosa, pues es bastante rápida. El informe vais a ver que incluye tanto los datos numéricos del cálculo que se ha realizado como también las gráficas, los planos que acabamos de ver. Se incluyen también en el propio documento. Se está abriendo ahora y enseguida lo tendremos en pantalla. Bien, por aquí está. Entonces, indica los datos iniciales, coeficientes de seguridad, el tipo de material que hemos utilizado, etcétera. Como está organizado por títulos, pues es rápido ir accediendo a cada una de las zonas. Te indica cada una de las barras si está OK o con error. En este caso, pues esas están OK. Y para cada una de las comprobaciones se va realizando todos los cálculos que pide la norma. Entonces, bueno, pues te indica los valores de los momentos, de la relación entre ancho y diámetro, del factor dependiente del estado tensional, etcétera. Por aquí te va indicando los valores, las unidades y si la comprobación es OK o no. Entonces, bueno, pues esto se va haciendo para cada uno de los elementos. Soldaduras, refuerzo del cordón, para las chapas auxiliares, plastificación de la cara, de la sección del cordón, etcétera. Como veis, son muchas comprobaciones que si tuvierais que realizar a mano tardaríais muchas horas o días y con Trical las estamos consiguiendo sacar en unos pocos minutos, ¿no? Esto os va a ahorrar mucho tiempo para no tener que hacer todas estas comprobaciones manualmente. Se generan documentos pues con todo el detalle posible y habéis visto que a la hora de solicitar el documento puedes desactivar si alguno de los datos no te interesa que se incluya. Y luego aparecen también las imágenes que hemos visto antes en planos, pues también las incluye en la última página o en las últimas páginas del informe. Con estos detalles de la soldadura. Todo esto se ha generado automáticamente a partir de la geometría que hemos definido antes. Bien, vamos a ver más resultados. Nos faltarían por ver los croquis, en resultados croquis ver plano. Por ejemplo, si selecciono el croquis de cota 0, aquí me va a mostrar la cimentación. Entonces, bueno, pues tengo por aquí unas cotas que indican la separación entre las zapatas y para cada una de las zapatas me está calculando también, aparte de la dimensión, el armado necesario y el tipo de placa. La placa de anclaje también se calcula y se pueden obtener sus resultados también en el informe de placas. Está por aquí, informe de placas de anclaje. Bien, me faltaría por comentar una cuestión relacionada con los tirantes, que se me ha pasado antes cuando hemos pasado por geometría, y también mostraros la medición de la estructura, que sería un resultado muy importante
y ya pasaremos al turno de ruegos y preguntas. Esto que estamos viendo ahora es el cálculo de las placas de anclaje. Igual, cada perno de anclaje, cada chapa, flexión, atracción, etcétera, los momentos, los cortantes, todas las tensiones que se van produciendo en la placa y los porcentajes de aprovechamiento, y si pone OK es que ha cumplido bien. Esta información me la va dando para cada placa de anclaje y aparecen también por ahí los esquemas gráficos. No sé si aparece por aquí pues en la última página o en algún sitio aparecen por ahí las placas dibujadas. Por aquí están, ¿no? Por ahí la hemos visto. En este caso son todas las placas iguales y no tiene refuerzos. Se podrían calcular también con unos refuerzos, con unos rigidizadores, unas chapas adicionales. En este caso es solo la placa con los pernos y el pilar. Bien, vamos a ver el último informe de mediciones. Informe de mediciones. Aquí me va a decir cuántos kilos de acero tiene la estructura. Elaborar informe. Y cuántos metros cúbicos de hormigón también, si lo hubiera. Por ejemplo, me está indicando que tengo 20 pilares con este tipo de acero, con este perfil, con esta longitud, el peso de cada uno y el peso total. Así me lo va indicando para cada pilar, cada viga, 45 vigas iguales con estos pesos, las diagonales, y el total de acero en pilares, vigas y diagonales. Este informe, como veis, se genera rápidamente y puede ser muy bueno para que vayáis evaluando distintas alternativas de la misma estructura. Vais probando pues si incluís unos elementos más, si cambiáis el tipo de perfil por otro. Cada prueba que vayas haciendo puedes pedir este informe de mediciones para ver si eso te supone más kilos de acero o menos kilos de acero, para ver si al final la estructura es más barata o más cara. Y luego por aquí están también las zapatas, el diámetro de las armaduras, en este caso lo tengo en milímetros, 12 milímetros, cuánto pesan, el importe, lo tengo en euros, la unidad monetaria se puede elegir, y los totales. Y al final te da unos totales de acero corrugado, de hormigón, hormigón pobre y acero laminado, de toda la estructura, incluyendo la cimentación, los forjados si los hubiera, los muros, etcétera. Bien, y para terminar por mi parte quería comentar lo de los tirantes. Los tirantes se pueden definir con la función, vamos a volver a la estructura, a una de las estructuras anteriores para no modificar esta. Bueno, por ejemplo, esta que habíamos definido inicialmente, si yo le aumento las alturas, por ejemplo, 300 centímetros con dos alturas, en principio todas las barras soportan cualquier tipo de esfuerzo, pero supongamos que en un momento dado me interesa colocar aquí una barra que quiero que trabaje solo a tracción, va a ser un cable. Y aquí otra, por ejemplo, que quiero que trabaje solo a tracción. Por ejemplo, vamos a ponerlo en las dos plantas, ¿no? Entonces, en este caso, a ver si lo vemos bien para que no haya ambigüedades. Por ejemplo, en esta fachada he puesto estos dos tirantes, van a ser cables de acero, por ejemplo, y lo que tendríamos que hacer es utilizar la función geometría barra tirante y seleccionar estas barras. Entonces, con esto, el programa lo que hace es que muestra en los extremos de estas barras estas flechas, estas puntas de flecha, que indican que la barra va a trabajar solo a tracción. Como veis, no es necesario dibujar una cruz de San Andrés tradicional, como sucede en otros programas. En este caso puedes colocar los tirantes en la disposición que quieras y el programa puede calcularlos así a tracción porque hace cálculo en segundo orden. Aquí en las opciones de esfuerzos, que veíamos antes el cálculo en segundo orden, lo que hace el programa es que cuando realiza el cálculo de primer orden averigua cuáles de estos tirantes han resultado comprimidos y cuáles traccionados en cada una de las combinaciones de cargas, y en aquellas combinaciones en las que han resultado comprimidos elimina su rigidez y ya realiza el cálculo de segundo orden considerando que no van a trabajar a compresión. Entonces, bueno, pues está muy relacionado el cálculo de los tirantes con el segundo orden. Al poder calcular en segundo orden podemos introducir tirantes en cualquier posición de la estructura y bueno, pues esto también es un aspecto diferencial de Trincal frente a otros programas. Bueno, pues con esto yo creo que están tratadas todas las partes que queríamos mostraros en cuanto a estructuras de acero y bueno, pues todo el cálculo de las uniones, las placas de anclaje, los distintos resultados lo más detallados posibles. Como veis hay muchas otras funciones del programa que iréis descubriendo en los próximos martes
pues algunas llamas específicas para hormigón o para sismo o para muros de mampostería y ladrillo. Lo que vamos a hacer a continuación es comentar así las preguntas que nos hayáis ido poniendo en el área de preguntas y hacemos de ese modo ya un repaso general para ya pues finalizar la sesión. No sé si me escuchan mis compañeros con las preguntas que ha habido. Sí, perfectamente, David. ¿Me escuchas tú bien? Sí, sí te escucho. Sí. Bueno, sí, tenemos varias preguntas. La verdad es que los asistentes han sido bastante activos hoy. Bien, vamos a empezar por alguna de ellas. Mira, un cliente pregunta qué combinaciones hemos utilizado en el cálculo. Entonces, si pudieras un poco volver sobre esa parte del programa. Sí, se pueden elegir dentro de cargas opciones. Esto no lo he comentado antes, pero se puede elegir combinaciones automáticas o combinaciones explícitas. Entonces, las combinaciones automáticas dependen de la normativa que tengas seleccionada en cada momento. Aquí en Archivo Preferencias, si elegimos, por ejemplo, norma española o norma de Estados Unidos o Eurocódigo, pues se usan las combinaciones de cargas específicas de cada norma. Por ejemplo, para la norma americana, pues sería la ASCE7 y bueno, pues de ese modo se usarían las combinaciones específicas. Pero también puedes elegir aquí en las opciones de cargas combinaciones explícitas. En este caso, tú puedes crear o modificar las combinaciones que se dan para hacer todos los cambios que necesites. Por ejemplo, las combinaciones de la ASCE7, por aquí vemos pues que hay una combinación que incluye el peso propio, sería la carga muerta más la carga viva de tipo 1 y 2, sin mayorar, por ejemplo, y luego le suma el sismo en la dirección X. Luego hay otra más abajo, por ejemplo, que incluye solo la carga muerta más el sismo en Z, reduciendo la carga permanente, la carga muerta, multiplicando por 0,9, etcétera. Tú aquí puedes ir activando o desactivando cuáles de los tipos de cargas quieres considerar simultáneos y aplicándoles el coeficiente que quieras, por si quisieras añadir unas combinaciones específicas. Y aquí eliges para qué normativas serían aplicables. Pero vamos, lo más cómodo suele ser utilizar para el 90% de las estructuras las combinaciones automáticas, que en tal caso solamente te pregunta el programa por los coeficientes de mayoración y los de combinación. De acuerdo, David. A ver, otra pregunta. Si pudieras mostrar la caja de definición de barras de inercia variable en acero, a ver cómo es. Sí, vamos a ver por aquí, inercia variable, introducir, sería esta de aquí. Aquí tenemos, bueno, pues la posibilidad de definir en un extremo de la barra un canto mayor y un canto menor. Este primero consistiría en cortar oblicuamente el alma y soldarlo dado la vuelta. Este segundo sería partir de un perfil normal y soldarle por debajo 1, 2 o 3 cartabones. Aquí le indicas el número de cartabones que quieras y el espesor de estos. Esta otra sería soldarle por debajo del perfil uno igual a sí mismo, pero bueno, pues conservando su alma y su ala y variando únicamente el H. Y en este caso, este sería el más genérico porque te permite añadirle una chapa inferior con la anchura que quieras, le pones aquí el ancho B, con el espesor que quieras y un alma libre también con otro espesor diferente. Entonces, bueno, pues de ese modo se puede conseguir ya pues unas uniones mucho más libres, ¿no? Bien, de acuerdo. A ver, un usuario pregunta si podemos ver un plano de Teconet de una unión para ver las soldaduras. ¿Cuál es el resultado del programa sobre los cordones de soldadura? No sé si te puede valer alguno de los que hay en la web o alguno que tengas tú ya aquí en esta estructura. Ah, mira. Sí, este que estaba mostrando antes, aquí te muestra, pues en cada uno de los cordones de soldadura te va poniendo detalle 1, detalle 9, chapa de refuerzo y serían estos de aquí abajo. Bien, sobre el tema de los puentes grúa o de las cargas viajeras, que también llamáis por América Latina, si podríamos ver un poco, primero las hipótesis de cargas móviles que tenemos, y bueno, acaba de preguntar un usuario cómo meteríamos la fuerza de frenado, que son fuerzas horizontales. Sí, pues podemos hacer, por ejemplo, en un ejemplo sencillo, le voy a poner aquí cualquier nombre, y podemos poner la carga vertical y la horizontal en la misma hipótesis. Voy a crear, por ejemplo, pues una malla que tenga pues 5 metros de largo y 3 de alto, por ejemplo.
Entonces, lo que hacíamos antes era, dentro de cargas opciones, aquí habíamos activado en las cargas móviles, pues antes activé 4, vamos a suponer, por ejemplo, que activo ahora 5 hipótesis de cargas móviles, y a la hora de ir introduciendo la carga, con el icono, por ejemplo, de carga puntual en barra, puedes introducir el valor de la carga hacia abajo, por ejemplo, le voy a poner 10 kilonewton, y este sería el vector hacia abajo, y elijo la primera de las hipótesis de cargas móviles, la M1. Entonces le indico en qué posición de la viga, por ejemplo, a 1 metro. Pulso introducir y marco la barra. Entonces, de ese modo ya tendría esta carga puntual hacia abajo y podría añadirle simultáneamente una carga horizontal. La carga de frenado podría ser, por ejemplo, 2 kilonewton, 2 kilonewton directamente, y le indico en qué vector se produce. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle en el vector X positivo. Como estoy utilizando la misma hipótesis de cargas móviles, se va a considerar simultánea con la anterior. Aquí tendría ese frenado hacia allá. Y además le podría poner también en el eje Z positivo en la misma hipótesis. Entonces, estas tres cargas, gravitatoria más los dos frenados, serían simultáneas. Luego lo que puedo hacer es añadirle la misma carga un poco más allá, a 200 centímetros. Entonces se la pongo por aquí, ahí la estamos viendo. Y del mismo modo, pues le pongo, por ejemplo, los 10 kilonewton gravitatorios. Entonces, estas dos o tres cargas están en la hipótesis de móviles 1 y estas están en la hipótesis de móviles 2. De modo que cuando el programa calcule, va a calcular primero considerando solo a estas y ninguna de las otras hipótesis de cargas móviles, después calculará solo con estas sin tener en cuenta ninguna de las otras de cargas móviles, etcétera. Y si se quiere esto copiar a otras barras, hay una función por aquí que es cargas copiar entre barras. Podrías seleccionar la barra original, seleccionas las cargas que quieras copiar, tanto las verticales como las horizontales, y se las podríamos ir aplicando a otras barras, para no tener que repetir el mismo proceso que hayas hecho en una viga carrilera, no tener que hacerlo también en la otra. Y entonces sería de este modo, poner varias cargas en el mismo número de hipótesis. Estas tres sí se consideran simultáneas, pero no lo son con las otras tres ni con las otras tres. De ese modo el programa hace un cálculo único con las distintas posiciones de las cargas, tanto verticales como horizontales. Muy bien, David. Un asunto. De la estructura que tenías antes, sacar los diagramas de momentos flectores, axiles y desplazamientos. Vamos a ver, en este caso voy a desactivar el dibujo de las uniones para que quede un poco más clara la gráfica. Y por aquí vamos a ver la gráfica de desplazamientos. Aquí elijo que es de acero. Estos serían los desplazamientos que se producen. En este caso los estamos viendo para la estructura completa. El punto que más se desplaza pues es en el centro de la cubierta. Si lo vemos así en alzado, serían 3 centímetros. Y se puede ir pidiendo para cada uno de los pórticos, ¿no? Si queremos ir así analizando cada pórtico en particular, tanto en una dirección como en otra, verlo así en alzado. Y también podemos pedir aquí pues la gráfica de flectores, por ejemplo. En este caso conviene que lo mayore. Antes lo había minorado, ahora me interesa verlo un poco mayor porque las cargas son más pequeñas. Voy a ponerle el 20 que teníamos antes. Aquí se ve mejor. Y de este modo pues vemos la flexión que tienen los pilares y también pues las vigas de arriba. Depende de los tipos de unión. En este caso se ha puesto una unión rígida. Quizás sería más interesante para este tipo de estructura utilizar unión articulada para la cabeza del pilar. Pero ver estas gráficas siempre es importante para verificar este tipo de cosas, para ver cómo realmente se está comportando la estructura, por si queremos hacer algún cambio en la geometría o en los tipos de unión y calcular de nuevo. Bien. A ver, comenta un usuario que tiene otro software de otra empresa. ¿Cómo consideramos nosotros la indeformabilidad de las losas, de los forjados? Y bueno, si se considera indeformabilidad cuando no hay losa. Sí, pues eso hay un ejemplo que podríamos hacer. Hay una cuestión muy importante, una diferencia importante frente a otros programas, y es que en otros programas se suelen considerar toda la cota como indeformable
indeformable. Sin embargo, en TreeCalc es indeformable únicamente aquella zona donde haya forjados. Por ejemplo, voy a crear una malla para que lo veamos así en un ejemplo claramente. Por ejemplo, vamos a poner 3 alturas. Y vamos a suponer, por ejemplo, que elimino algunas barras. Supongamos que elimino estas barras y bueno, estas las voy a dejar, ¿no? Entonces, aquí voy a introducir un forjado unidireccional en la primera altura, en la cota 3 metros. Bueno, un forjado de cualquier tipo, por ejemplo, uno de vigueta de hormigón. Entonces, lo selecciono por aquí, dibujo este forjado y la dirección de las viguetas, por ejemplo, por aquí. Bueno, cuando introduces el forjado, ya te va preguntando aquí si quieres que lo considere como indeformable. Lo puedes activar o desactivar, aunque lo normal suele ser mantenerlo activado. La indeformabilidad en el forjado. Vamos a introducir otro más en la cota siguiente, por ejemplo, el forjado 2. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a introducir un forjado 3 por aquí. Y, por ejemplo, esta dirección. Y estos forjados que acabo de dibujar ahora los voy a copiar. Con edición copiar, pues selecciono este forjado y los voy a pegar, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Bien, pues lo que sucede en otros programas es que se considera que toda la cota es indeformable. Eso significa que las fuerzas horizontales que podemos aplicar, por ejemplo, una fuerza de viento, le vamos a poner aquí 15 kilonewton hacia el eje X. Esta fuerza horizontal que estoy aplicando aquí, esta de aquí, si se considerara que toda la cota es indeformable, haría que se desplazara este forjado hacia la derecha, pero también este otro. Entonces eso sería incorrecto. Incluso aquí, por ejemplo, si le pongo una carga horizontal, por ejemplo aquí, en estos 2 puntos, esta carga horizontal lo que está haciendo es desplazar este forjado hacia allá, pero como estas vigas no tienen nada en el centro, esto es un hueco, pues la viga flectará un poco y quizás empuje un pelín hacia allá, pero no va a considerar que toda la cota es indesplazable. Entonces, en otros programas se consideran que las cotas completas son indesplazables. Sin embargo, en TreeCalc, cada forjado tiene esa opción como independiente. En el momento en el que lo introduces, en esta ventana que aparecía, puedes decidir si el forjado es indeformable o no, y solamente se considera indeformable este recinto del forjado, este otro, este de abajo. Eso se ve muy bien en la gráfica de grupos, en resultados gráficas grupos. Aquí se ve de cada color los recintos indeformables que considera TreeCalc. No toda esta cota es indeformable, ni por supuesto la de arriba. La única que es indeformable es la de aquí abajo. Además, en las opciones de esfuerzos hay una opción general que es si quieres que se considere en cada forjado según sus propias opciones, o no considerarlo en ninguno o considerarlo en todos. Pues si quieres hacer así alguna prueba cambiando los datos rápidamente. Bien, esto era lo que quería comentar sobre este tema. Sí, de ese tema. Sí, dime. Vale, sí. A ver, tenía una pregunta sobre la estructura de antes. Preguntaba un usuario si la cimentación, en lugar de ser por zapatas, fuera por losa de cimentación, cómo se haría, e incluso por viga flotante. Entonces, si puedes hacer un ejemplo sin necesidad de calcularlo, solamente la introducción. Sí, por ejemplo, pues en la estructura de antes, o bien en la nave o en esta otra que estábamos viendo, en cualquier estructura de TreeCalc realmente la cimentación puedes ponerla mediante zapatas aisladas o zapatas combinadas o losas de cimentación o encepados y pilotes o vigas flotantes, hay muchas tipologías. En este caso tengo zapatas aisladas. Vamos a suponer que las quiero eliminar, entonces me voy a geometría, zapata, eliminar, las elimino. Y en lugar de las zapatas, quiero introducir una losa de cimentación. Entonces me voy a geometría, reticular o losa, introducir losa de cimentación. Le doy cualquier nombre a la losa. Aquí le puedo poner las cargas que va a soportar la propia losa. Supongamos que va a haber un pavimento que va a pesar 0,5 kilonewton por metro cuadrado y que van a discurrir, por ejemplo, vehículos con una carga de 4 kilonewton por metro cuadrado.
Aparte de estas cargas que yo estoy aplicando aquí, el programa va a recibir también, la losa va a recibir también las cargas que bajen por los pilares. Aquí le indico un canto a la losa, entonces es cuestión de probar con un canto, si no cumpliera, pues cambiarlo. Y pulso introducir. Entonces lo que hago es dibujar el polígono de la losa. Se puede dibujar igual que antes, pues si tenemos un dibujo de AutoCAD directamente sobre él, o mediante barras paralelas, pues ir definiendo la geometría de la losa. Y de ese modo dibujas el polígono de la losa y la dirección de armado. Entonces dibujo, por ejemplo, la dirección de armado de aquí a aquí. La dirección que se va a considerar va a ser la que yo he marcado y la perpendicular. Esta retícula que aparece por aquí, pues me muestra la retícula que va a utilizar para calcular la losa de cimentación. Vamos a verlo en perspectiva. Entonces, ahora mismo está apoyando la nave sobre las placas de anclaje que tenía antes, que son estos cuadrados rojo oscuro, y también sobre la propia losa de cimentación. El programa lo que va a hacer es averiguar el movimiento que se produce en cada uno de estos puntos de la retícula, el ascenso o descenso que se produce en cada uno de esos puntos en función del coeficiente de balasto, que se define por aquí en secciones y datos, reticular o losa, losa de cimentación, características. Aquí está el coeficiente de balasto y a partir de él se calcula la deformación que tiene la propia losa y su armado. Ese sería el método. Esto lo podéis aplicar para cualquier tipo de estructura, tanto si es de acero como de muros, como de hormigón, etcétera. Bien. Y en el caso de que tuvieras, David, una parte de esto con viga flotante. Sí, en ese caso, supongamos, por ejemplo, que la desplazo. Hay una función por aquí que es reticular o losa, operaciones, mover vértices. Puedo desplazar esta parte, pues por ejemplo, desde aquí hasta, voy a ponerlo aquí. Entonces, estos pilares los podría apoyar sobre una viga flotante. En este caso, lo que hay que hacer es dibujar una viga de hormigón armado. Entonces, se comienza con la función barra por dos nudos. Y marco, por ejemplo, pues de aquí a aquí, una viga normal. Y lo que voy a hacer es quitarle los empotramientos. Todos los empotramientos que tengo aquí los voy a quitar, que por cierto, para la losa también había que quitarlos. Uso la función geometría apoyos, lo dejo como libre. De este modo, todos los nudos de esta cota son libres y van a apoyar sobre esa viga. Voy a eliminar también esos abacos que se han quedado por ahí. Abacos eliminar serían pues estos. Entonces he dibujado una viga normal y le asigno una sección. Con la función definir sección le pongo, por ejemplo, pues una viga de hormigón de 80 por 40, por ejemplo, ancho por canto. Entonces eso se lo asigno a toda esta viga. La selecciono así mediante una ventana. Y si lo vemos en render, pues así apreciamos la sección que le he puesto. Esa sería la sección. Y una vez que tienes la viga definida, tendrías que usar la función geometría barra hacer viga flotante, esta función de aquí, y le indicas cada cuántos tramos quieres que te ponga un resorte. Entonces, cada 50 centímetros me va a poner un resorte en función de estos datos del coeficiente de balasto del terreno. Esos resortes aparecen por aquí, son esos circulitos que veis por aquí, y sería muy similar a lo que hemos hecho antes con la losa de cimentación, solo que en este caso es una losa de cimentación lineal, ¿no? Sería una zapata corrida, una zapata lineal, que va a recibir la carga de todos estos pilares que tiene por encima. Los pasos que he dado es dibujar primero una barra, después asignarle la sección de hormigón que necesite, y a continuación he usado la función geometría barra hacer viga flotante. Bien, gracias, David. A ver, ya de las últimas preguntas estamos ya casi terminando. Un usuario, un ingeniero de Colombia, pregunta si tenemos alguna adaptación especial a la normativa sísmica en SR10. Entonces, como yo sé que tenemos una consideración muy especial, una particularización de ACI para esta normativa, si lo podemos ver a nivel de normativas. Sí, en este caso hay dos cosas específicas para la NSR10. Por un lado, en la lista de aspectos de respuesta que veíamos antes de distintos países, pues está el grupo de Colombia, NSR10,
Y aquí pues hemos introducido, aparte del que acabo de crear yo a mano, que lo he llamado así nuevo espectro, pues todos estos que se incluyen ya con el programa son los espectros con los distintos tipos de suelos y los distintos parámetros de la NSR10. Entonces sería elegir uno de ellos a la hora de calcular, como en la estructura que calculé antes. Eso en cuanto al sismo. Y luego en cuanto a la normativa de cálculo del armado de las barras de hormigón, aquí puedes elegir USA internacional, pero en vez de utilizar los parámetros por defecto de la norma ACI, puedes activar aquí parámetros propios de cada país, crear o modificar, y aquí puedes crear un nuevo conjunto de parámetros que le puedes dar el nombre que quieras, por ejemplo, parámetros Colombia. Voy a ponerlo bien. Este que acabo de crear. Y al pulsar el botón editar, aquí eliges en la lista de banderas el país en cuestión. Entonces vámonos a Colombia. Vamos a verlo. Aquí está. Ahí me lo he pasado. Colombia. Y según el país que elijas, al pulsar el botón defecto, te coloca automáticamente los valores que hay aquí propios del país. De hecho, cuando pulsas el botón te dice, se sustituirán los valores actuales por los de la norma colombiana NSR10 título C. Entonces, eso lo que hace es que me pone, por ejemplo, pues un diámetro mínimo transversal de 6 milímetros, un factor de carga de viento de 1,6, etcétera. Unos diámetros mínimos de estribos, separación mínima de estribos, etcétera. Todos estos parámetros de la norma ACI se adaptan al país que hayamos elegido. Aunque luego también se pueden modificar a mano si se quiere, ¿no? Si aquí quisiera cambiar el valor y poner 1.05, por ejemplo, pues se podría también modificar. Bien, David, pues hemos terminado ya con las preguntas. Si quieres, finalizo yo y despido este workshop. Muy bien. Agradecerles a todos los presentes la atención que han tenido y sus preguntas, y recordarles que tenemos otro martes, que es el martes próximo, en el que trataremos otros temas. Este workshop de hoy ha estado más bien enfocado a lo que es estructura metálica. Pues haremos varios ejemplos el martes que viene de edificios residenciales en hormigón, y veremos también un tema interesante que es, una vez que se obtiene el diseño de las armaduras, su exportación a programas BIM como Revit para la posibilidad de incluirlas en otros planos y diseños del proyecto. Y nada más, no dejen de asistir, que es muy interesante lo que nos queda todavía por enseñarles. Muchas gracias.